Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Ayuntamiento de Elda, a través de las Concejalías de Educación, Servicios Sociales y Vivienda, está llevando a cabo una campaña para concienciar a todas las familias de Elda que no están llevando a sus hijos e hijas al colegio, informarles de la obligación, de la obligatoriedad de hacerlo. En este arranque de curso hemos contabilizado 264 casos de absentismo entre los distintos centros educativos de los más de 8.600 alumnos que tenemos en las aulas. Y aunque en todos, de alguna manera, se dan casos, sobre todo está centralizado en dos centros de la ciudad. Las cifras que se han incrementado pues se deben principalmente al COVID, o al menos es lo que desde las direcciones de los centros nos indican, pero la comunidad educativa está haciendo un gran esfuerzo y pensamos que los padres y madres deben de apoyar a esos centros y acudir a clase. Desde aquí darle las gracias a las direcciones de los diferentes centros educativos y a toda la comunidad educativa. Vamos a tomar medidas para revertir la situación y la primera de ellas va a ser enviar una carta informativa y de advertencia a todas las familias. Quiero recordar que la escolarización en nuestro país es obligatoria por ley desde los 6 a los 16 años y a menos que la Administración pública establezca otra fórmula, la enseñanza se realiza en los centros educativos de manera presencial. Esta obligatoriedad hace que las faltas a clase siempre deban estar plenamente justificadas por los padres o tutores de los escolares. Las familias que han decidido no llevar a sus hijos e hijas a clase, y además de una manera prolongada e injustificada en el tiempo, deben ser conscientes de que esta situación conlleva la apertura de un expediente de absentismo escolar que será comunicado a los servicios sociales y, en su caso, incluso a la Fiscalía de Menores, por si hubieran de tomar medidas al respecto. Por el tema del COVID, comentar que en los centros escolares de nuestra ciudad se han establecido los planes de contingencia que recogen las medidas de prevención y protección contra el COVID establecidos por las autoridades sanitarias y además sabéis también que desde el gobierno local pues no hemos estimado esfuerzos en que las clases se desarrollen con las máximas garantías posibles, como por ejemplo el tema del refuerzo de limpieza y desinfección que sabéis que ya os anunciamos que se está realizando en todos los centros educativos. Por lo tanto, la educación es un derecho universal, es un derecho de los niños, no de los padres, y mientras la enseñanza sea obligatoria debemos garantizar este derecho porque los centros educativos ahora mismo son espacios seguros, más que otros espacios en los que pueden estar socializando aquellos niños y niñas que no están yendo precisamente al colegio, ¿no? Tanto Javi Rivera, que me acompaña, como Alba García, mis compañeros, pues nos hemos unido para también casar los datos de las familias y bueno, trabajar contra ese absentismo. También os querían comentar alguna cuestión. Sí, desde los servicios sociales también a través de esa carta de advertencia a las familias también les comentamos que para percibir una ayuda es obligatorio también llevar a los niños y las niñas al centro y tanto si la están percibiendo ahora como si la perciben en un futuro. Se tendrá en cuenta si han faltado de forma continuada a las clases. Entonces, en esa carta también no sabemos exactamente el número de familias porque los datos los recibimos hace poco de los centros, estamos cruzándolos, no sé todavía el porcentaje de familias de las que perciben ayuda de servicios sociales, pero bueno, se les advierte en esa carta genérica a que si eso ocurre, pues pueden dejar de percibirla. Yo simplemente conozco, si quieres. Sí. Lo podéis poner un poco más difícil. Nada. A ver. Y por aquí. ¿No? Así suficiente, ¿no? Vale. Nada, yo simplemente también, como he dicho, agradeceros primero la presencia en los medios de comunicación en la mañana de hoy, en esta rueda de prensa que hemos convocado desde Educación, Servicios Sociales y desde la Concejalía de Vivienda, para informar un poco de lo que estaban diciendo mis compañeros. Igual que las ayudas sociales
las ayudas de servicios sociales tienen unos requisitos a la hora de concederse, entre ellos la escolarización de los alumnos y alumnas. Igualmente, las bonificaciones y las ayudas a vivienda igualmente cuentan con ese requisito imprescindible de escolaridad de los alumnos y las alumnas, que si no se dan, bueno, pues se pueden revertir esas bonificaciones y esas ayudas. Porque, como bien decía Fernando en su intervención, esto no es una cuestión de los padres y madres, es que es un derecho fundamental de los niños y niñas de nuestra ciudad, es un derecho básico de todos, de los más jóvenes de nuestra ciudad, el que tengan una escolarización que al final lo que les aporta es que tengan un futuro mucho mejor y que vivamos en una sociedad muchísimo más igualitaria, donde la gente al final tenga ese derecho universal cubierto y que los espacios, los coles y los institutos de nuestra ciudad, yo sí que quería remarcar que son centros seguros y que tienen sus protocolos y sus contingencias. Entonces, por eso es importante, y ahí vamos a informar a la familia de que si no cumplen ese requisito, se tomarán las medidas oportunas para esas bonificaciones y esas ayudas retirárselas. Fernando, ¿nos puedes dar datos de coles? Sí, bueno, como he dicho, en casi todos los centros educativos ahora mismo hay algunos casos, ¿no? Pero es cierto que se centralizan en dos centros educativos de la ciudad, que son Miguel Servet y Virgen de la Salud. Son esos dos centros donde ahora mismo más casos hay, ¿no? Algunos, de hecho, no han llegado al colegio en un solo día desde que comenzó, ¿no? La verdad es que, como concejal de educación, después de ver lo que ha ocurrido durante la pandemia y el esfuerzo que han realizado precisamente esos dos centros, han sido los que más trabajo han tenido que realizar arduamente para que les lleguen los deberes a los niños, compraron ellos mismos el material para hacérselo llegar, pues al final es un poco una tristeza, ¿no? De que ahora se les devuelva de esta forma, ¿no? Porque estamos hablando de dos centros que en ELDA están a unos niveles bajos de alumnado, es decir, no cuentan con demasiados alumnos. Y tenemos también una preocupación, ¿no? Ahora mismo hay muy pocos, cuando digo muy pocos son muy pocos alumnos, y eso es un peligro de cara a un futuro de incluso de los propios centros educativos, ¿no? Que nos pueda llegar de conseguir un cierre de un centro educativo. Cuando dices muy poco, ¿a cuánto cantidad te refieres? No sé, por ponerte un ejemplo, los primeros días es verdad que ha ido mejorando, porque es verdad que el trabajo, como he dicho, de los centros es muy, pues no sé, en los primeros días me llegaron a indicar los directores que había 8 niños dentro de un colegio. Entonces, estamos hablando de una situación compleja, que es verdad que estamos mejorando esos números y que vamos a trabajar, por eso estamos aquí unidos para intentar atajarlo cuanto antes y que vaya funcionando, claro. Estos dos coles son los que más absentismo escolar en otros años tenían. Generalmente sí, pero han habido otros en la ciudad que han tenido igual o más y se les ha dado la vuelta y ahora mismo son de los centros con más demanda y que se está quedando gente fuera sin voluntad, ¿no? Entonces, se le puede dar la vuelta, sí, y hay que trabajar para ello. De hecho, estaban los dos centros educativos, da la casualidad, que desde antes de la pandemia, bueno, Virgen de la Salud se lo hizo Suncares y que ya tiene un trabajo de muchos años ahí, pero Miguel Servet también estaba dándole la vuelta totalmente al centro educativo. Vamos, han hecho un trabajo en el patio enorme que ya hemos visto todos y que están trabajando en muchos temas de integración y se le está dando la vuelta al centro educativo, ¿no? Pero en la pandemia ahora mismo, por eso decimos que el COVID está afectando y no tiene que ser excusa para no mandar al centro educativo los niños y niñas, está afectando bastante a los dos centros educativos. Cuando dices que ha aumentado con respecto al año pasado, ¿qué cifras? No es comparable porque Ya, pero por hacernos una idea. Es por explicarlo. Por ejemplo, hay casi menos casos ahora que yo tengo contabilizados porque el trabajo que hemos hecho es de contabilizar aquellos que son severos, graves. Entonces tenemos 264 que son graves, es decir, que pasan del 80% de absentismo. Los niveles que tenemos del año pasado, por ejemplo, son de un 5%, son de 369 casos
que es cuando pasan del 25% de absentismo, ¿vale? Sabes, el 5% del alumnado tenía faltas durante todo el curso y era un 25% de absentismo, que tenía un 25%. A partir de un 25% es cuando se considera absentismo. Y teníamos 369 alumnos. Ahora tenemos 264, por eso digo que el dato no se puede comparar porque todavía no tenemos un plazo para poder comprobar el otro dato. Ahora tenemos el dato de esos 264 son severos, que son los que queremos atajar. Has dicho que severos es que no acuden a clase lectiva el 80%. Que el 80% de las clases no han ido. Sí. ¿Vale? Eso es. ¿Y las edades de los niños, no sé si iba por tramos de edad, por ejemplo, los más pequeños, los más mayores? En primaria se está dando mucho más que en secundaria. En secundaria